Muy buenos días. Para la Universidad Nacional es un gusto contar con su participación en esta conferencia de prensa del Programa de Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, en que vamos a conocer los resultados del reciente estudio de análisis de coyuntura sobre los 100 días de gestión del actual gobierno y otros temas relacionados con la actual administración. Presentarán esta conferencia de prensa el doctor Norman Solórzano Alfaro, director del Instituto de Estudios Sociales en Población, Laura Solís Bastos, investigadora y coordinadora del Centro Tecnológico de Investigación Social IDESPO-UNA de la Universidad Nacional, y José Andrés Díaz González, investigador y coordinador del programa Umbral Político IDESPO-UNA. Dará las palabras de bienvenida al doctor Norman Solórzano, director de IDESPO. Adelante. Un saludo a todo el cuerpo periodístico que nos acompaña en esta ocasión, así como a las personas que nos siguen en las redes sociales del IDESPO y de la Universidad Nacional, también al equipo de la Oficina de Comunicación de la UNA. Como parte de un ejercicio de ciudadanía democrática y reafirmando el compromiso académico por examinar y reflexionar sobre los aspectos relevantes para la cultura costarricense, la cultura política, vamos a presentar en esta ocasión los resultados de nuestra encuesta Percepción sobre la coyuntura y las culturas políticas. Esta forma parte de nuestro programa de estudios de opinión que por varias décadas ha venido recogiendo las percepciones de la ciudadanía para devolvérselas luego de una forma sistematizada, con el fin de que se vaya profundizando la cultura política democrática en nuestro país. De esta forma, cumplimos con el cometido de las universidades públicas de ser conciencia lúcida de nuestra sociedad y de crear y transmitir conocimiento en favor del bienestar humano y contribuir con la transformación de la sociedad para llevarla a estadios superiores de convivencia, como reza nuestro estatuto orgánico. Este trabajo ha estado a cargo del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, que el programa está liderado por el doctor José Andrés Díaz González y lo acompaña también la doctora Laura Solís Bastos. Ellos serán los que se encargarán de hacer la presentación de resultados. Para iniciar con estos elementos, algunos aspectos metodológicos a tomar en cuenta. El objetivo de la encuesta es conocer la percepción de la población costarricense sobre la gestión de la administración Chávez Robles. También la percepción que se tiene sobre las diferentes instituciones, instituciones públicas, y la opinión sobre diversos eventos de la coyuntura que en estos 5 meses también han estado bastante presentes para el público y otros aspectos relacionados con la cultura política. Dentro de esos aspectos metodológicos podemos mencionar que esta encuesta se recogió la información, las entrevistas se hicieron del 22 de agosto al 1 de septiembre del 2022. Esto lo hacemos en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche para tener el mayor rango de cobertura para poder atender también las diversas labores de la ciudadanía que nos pueda atender a través de la conexión telefónica. La entrevista es entonces una entrevista telefónica que se hace a teléfonos celulares. La población de interés, la población de estudio, son todas las personas costarricenses, ya sea por nacimiento o nacionalización, con 18 años o más, y que sean personas usuarias frecuentes de la línea celular en todo el territorio nacional. Ahora, la muestra específica de la encuesta son 666 entrevistas. El tipo de muestreo para
La base de datos telefónica es un muestreo a bancos telefónicos celulares activos del país. La encuesta tiene un error de muestreo de 3,8 y un nivel de confianza del 95%. Esos son algunos aspectos que también se vinculan con el hecho de que, como una muestra también del rigor de nuestro trabajo, siempre seguimos también los parámetros establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC. De esta forma, la segmentación de la encuesta, las características por sexo, por grupo de edad y nivel educativo, son análogas a las que usa el INEC. De esta manera, de las personas entrevistadas, 47,6 son varones y 52,4 son mujeres. En los grupos de edad tenemos de 18 a 34 años, 34%, de 35 a 49 años, el 25,6%, y de 50 años y más, 40,4%. Los niveles educativos, que esto también va a tener relevancia para lo que se va a presentar de seguido, tenemos aquellos que tienen primaria o menos que la primaria, en el caso de primaria incompleta o ningún estudio, 36,4%, de secundaria 38,3% y universitaria 25,4%. Esto entonces corresponde a también la segmentación que podemos hacer de toda la población costarricense. Ahora, de seguido, ya para entrar propiamente a los resultados de la encuesta, toma la palabra el doctor José Andrés Díaz González. Adelante, José. Muchas gracias. Primero que nada, quisiera extender un cordial saludo a las personas que nos acompañan en este cuarto de Zoom y a las personas que nos están viendo en vivo o que nos verán después de manera diferida. Después, antes de pasar a ver los resultados, quisiera agradecer a la población costarricense que nos contestó la encuesta, porque sin su valiosa colaboración no tendríamos estos resultados para mostrarles. De la misma manera, a las personas estudiantes que nos ayudaron en el proceso de recolección de los datos, al equipo de trabajo del CETIS, que hace un valioso trabajo en el proceso de análisis, revisión y procesamiento de estos para la construcción de la base de datos, y a las compañeras y compañeros investigadores que nos colaboraron en diferentes momentos para esta presentación, para la construcción del análisis, y por supuesto a las compañeras y compañeros del Departamento de Comunicación de la UNA que nos colaboran convocando, ¿verdad?, esta conferencia de prensa. Por supuesto a las y los periodistas que nos acompañan el día de hoy. Como Norman estableció, indicaba en principio, nuestro interés, igual aquí que en otros momentos, es conocer coyuntura nacional, pero también ligarlo a distintos elementos de la cultura política en Costa Rica. Al igual que en momentos anteriores, aquí nos vamos a concentrar en lo que hemos llamado, lo que la literatura académica llama la afinidad hacia la ideología conservadora. Para eso, estamos utilizando una escala desarrollada por unos psicólogos políticos argentinos, Paula Brusino y otros, y que ya ha sido adaptada y probada para Costa Rica por los trabajos de José Pablo Sánchez Campos. Aquí vamos a entender la ideología conservadora como aquellos constructos que se asocian con la necesidad de sostener el status quo, limitando en toda medida las libertades sociales de ciertos grupos en beneficio de otro más poderoso, por lo que cualquier intento de cambiar los valores tradicionales es visto como una amenaza al orden establecido, siendo algo que que debe evitarse a toda costa. Ahora es la definición utilizada por los autores, a partir de la cual construyen una serie de preguntas que nosotros aplicamos a la población encuestada, ¿verdad?, que están de acuerdo o en desacuerdo están con los siguientes enunciados. Por ejemplo, el Estado debería prohibir la expresión pública de obras de arte que sean ofensivas a la moral. 51,6% está algo de acuerdo, totalmente de acuerdo. En cambio, la ley no debería permitir a personas homosexuales dar clases en la escuela. Tenemos un 76,6% de las personas encuestadas más bien se manifiestan en desacuerdo o algo en desacuerdo, en algún grado de desacuerdo. En nuestro país debe otorgar más permisos para el ingreso de la población migrante. Un 60% de la población también manifiesta algún grado en desacuerdo.
El aborto es un crimen y debe ser perseguido y castigado por la justicia. Un 61% de la población encuestada manifiesta estar algo de acuerdo con esta premisa. La educación sexual en personas jóvenes es peligrosa para las motivaciones, es peligrosa porque las motiva a una iniciación temprana en el sexo. 64% de la población manifiesta estar en desacuerdo con esta premisa. Solo los padres y las madres tienen derecho a enseñar a sus hijos e hijas temas relacionados con sexualidad. 63% de la población también manifiesta estar en desacuerdo con esa premisa. Las y los políticos deberían escuchar más las propuestas y los reclamos de la Iglesia Católica. Un 54% de la población indica estar en alguna medida de acuerdo. Y la pena de muerte es una medida que ayudaría a bajar la delincuencia. Cuando está un poquito más dividida, tenemos que la mayoría de la población, 49%, está en desacuerdo con esa premisa. Estos datos se agrupan en una escala, una valoración del 0 a 100. Valores sobre 50 se considera que hay una tendencia hacia la afinidad conservadora. Los datos del 2002 nos arrojan un valor medio para la población encuestada de 46.37%, entonces hay una afinidad moderada tendiendo hacia la baja. En el 2017 también habíamos aplicado ya esta escala, nos daba una calificación media de 45.7. Hay que tener tal vez aquí un poco de cuidado. Hacemos la observación de que en el 2017 esta encuesta se aplicó a teléfonos fijos, esta se aplica a teléfonos móviles, entonces este cambio de metodología no nos permite hacer una comparación exhaustiva, pero por lo menos nos deja observar que no parece cambios muy abruptos, ¿verdad?, en esta afinidad ideológica de la población en el paso de los años. Para observarlo de una manera que nos quede más clara cómo se comporta, hemos clasificado en distintos grupos. El grupo predominante en la población costarricense es aquel que tiene una afinidad ideológica media, 49% de la población, casi el 50%, ¿verdad?, está en este grupo. Le sigue el grupo con una afinidad ideológica baja o muy baja, vemos que es un 30% de la población con ese tipo de afinidad ideológica, y un 18%, casi 19% de la población con una afinidad ideológica alta o muy alta. Posteriormente, también consultamos sobre la valoración del gobierno y las instituciones públicas, qué calificación en general la población le da a la labor y a las figuras que tenemos en el Poder Ejecutivo en estos primeros 100 días de gobierno. En cuanto a la labor general, ¿verdad?, del gobierno, en una escala del 1 al 10, perdón, donde 1 es la nota más baja y 10 la nota más alta, la media de calificación del gobierno de su accionario es de 7,81. El presidente Rodrigo Chávez recibe una calificación media de 7,65. Le sigue la ministra de Educación, Ana Catherine Müller, con 7,22. Después la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, con 7,13. El ministro de Obras Públicas, María Luz Amador, con una calificación de 7,03 en promedio. La ministra de Salud, Jocelyn Chacón, pues una calificación de 6,97. Y el ministro de Hacienda, Novia Costa, una calificación media de 6,85. No obstante, queremos tal vez llamar la atención también al ENE, que son las personas que logran contestar para dar una calificación a la labor del ministro. Tenemos algunos casos, como por ejemplo la de la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, donde el ENE, 542, nos implica que más de 100 de las personas que encuestamos no fueron capaces, ¿verdad?, de brindar una calificación, no sentían que tenían el conocimiento o la valoración para darla. Muy similar pasa con el ministro de Hacienda, Novia Costa, solo 544 pudieron contestar, y le seguiría el caso de la ministra de Educación, del ministro de Obras Públicas, Luz Amador, donde solo 586 personas lograron, de las 666, pues contestar para darle una calificación. Entrando un poco más a ver dónde proviene esta calificación o cómo los distintos grupos, ¿verdad?, de la población, según sus características, califican a la labor del presidente Rodrigo Chávez, nos encontramos que los hombres tienden en promedio a darle una mayor calificación que las mujeres. El promedio de los hombres de la labor de Rodrigo Chávez es de 7,75, las mujeres 7,56. Al observar por grupos etarios, nos encontramos que las personas jóvenes de 18 a 34 años tienden a darle una mayor calificación, ¿verdad?, que el resto de la población, también 7,75 en promedio. Y seguirían las personas de 35 a 49 años y finalmente las de 50 años o más. Por nivel de escolaridad, las personas con secundaria completa son las que le brindan en promedio una mayor calificación, 7,81.
seguida por las personas con primaria completa o menos, 7.72, y las personas con universitaria completa le dan una calificación media de 7.31. Y revisando lo que sería la afinidad de ideología conservadora, las personas que tienen a tener una afinidad alta, muy alta, le dan la mayor, o presentan el mayor calificación media, una calificación de 8.09. Le seguirían las personas con afinidad media, 7.84, y finalmente las personas con afinidades bajas o muy bajas, que dan una calificación media de 6.97. En cuanto a la valoración con las instituciones, bueno, consultamos sobre distintas instituciones, cuando públicas o privadas, que tengan importancia para la vida social pública de la ciudadanía, que también se les diera una calificación de su labor, de 1 al 10. La institución mejor elaborada pero mejor puntuada, en promedio, es la Caja Costarricense de Seguro Social, que tiene una puntuación media de 7.32. Le seguiría el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, con 7.17, el Poder Judicial 6.65, la Asamblea Legislativa 6.23, las municipalidades tendrían un promedio de calificación de 6, los medios de comunicación tendrían 5.98, los sindicatos 5.41, y la institución con la valoración más baja serían los partidos políticos con 4.75. También aprovechamos para consultarle a la población algunas preguntas relacionadas sobre cómo valoraban la manera en que se estaba gestionando las relaciones exteriores en el país. También les preguntamos si en una escala del 1 al 10, qué calificación le da a la conducción del gobierno en las relaciones con otros países del mundo. Obtenemos una calificación media de 7.52. Y más específicamente les consultamos qué de acuerdo o qué nivel de acuerdo tendrían con que el gobierno solo debería negociar con países que respeten los derechos humanos. 83% de la población está totalmente de acuerdo o algo de acuerdo con esta apreciación. Y el gobierno debería concentrarse en los problemas nacionales sin preocuparse de los problemas del resto de Centroamérica. También un 60% de la población considera que debería ser más prioritario ver los problemas internos, el manejo de la política doméstica, que los problemas externos. Ahora pasaríamos con la doctora Laura Solís, que nos expondrá el resto de los resultados del estudio. Buenos días. Un gusto poder acompañarles en esta presentación de resultados. Bueno, vamos a ir abordando algunos temas que se incluyeron también en la encuesta y que eran de relevancia para el acontecer nacional del país. En esta línea hicimos una pregunta inicial que pretendía abordar cuál es el nivel de acuerdo de las personas encuestadas respecto a la capacidad de respuesta que tiene el gobierno frente a los problemas nacionales. Eso es un tema de relevancia considerando que se está al inicio de la gestión y que incluso se puede ir valorando a través del tiempo durante la gestión actual de este gobierno. En torno a esto vamos a observar que 2/3 partes, alrededor del 65%, está totalmente de acuerdo o de acuerdo con que el gobierno tiene capacidad para dar esa respuesta frente a los problemas nacionales. Tenemos también que un 25% está en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, y finalmente un 8,8% que dice estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Tan solo un 1,2% nos señala no saber o no querer responder esta pregunta. Vemos que esta valoración tiende a ser un tanto positiva en el sentido de que esto es usual o común al inicio de las gestiones de gobierno. Luego, bueno, vamos a incluir una serie de temas o coyunturas en específico que se han venido dando durante los primeros meses de gestión de la administración de don Rodrigo Chávez, y se ha valorado cómo la población costarricense considera el accionar en sí de estos diferentes temas. Dentro de los temas de relevancia, seleccionamos aquellos que han tenido una mayor difusión a nivel mediático, por ejemplo, el uso de las mascarillas y las medidas tomadas al inicio de su gestión. Esto en particular el 8 de mayo, donde se elimina la obligatoriedad del uso de mascarilla. También, pues al inicio de este primer mes de gobierno, el 22 de mayo, se daban a conocer medidas con respecto al precio de los combustibles. Sabemos que ha sido un tema que se mantiene relativamente constante en el país y no es únicamente algo
que sea en particular durante esta gestión, sino que ya es algo que responde también a una coyuntura internacional. A partir del mes de junio surgen otros temas. Por ejemplo, uno de los más mencionados son las medidas tomadas por el gobierno para aumentar el salario de los ministros o los viceministros. También se observaba en el siguiente mes, en julio, las medidas tomadas por el gobierno para facilitar la importación del arroz, que es un tema que se ha mantenido aún en discusión de forma reciente. Y vamos a observar que también en julio se hablaba sobre las medidas tomadas por el gobierno respecto a la revisión técnica vehicular a propósito de la finalización del contrato que se tenía con la empresa Riteve. Y finalmente, la última coyuntura que hemos incluido y que era de relevancia y que se da de forma más reciente en el mes de agosto es la propuesta para vender activos del Estado o acciones de estos activos, como es el caso del BCR, VIXA y del INS para pagar la deuda pública. En torno a esto, hemos consultado a la población costarricense cuál es ese nivel de acuerdo. En esta imagen que tienen en pantalla se observa los diferentes porcentajes, pero vamos a analizarla ya de forma más precisa en la siguiente tabla, en la que podemos observar la totalidad de respuestas dadas por la población costarricense, tanto para quienes han señalado estar totalmente de acuerdo o algo de acuerdo, como para quienes se han mostrado en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Cuando vemos las diferentes coyunturas, aquella que muestra un mayor porcentaje de nivel de acuerdo es justamente las medidas tomadas por el gobierno respecto a la revisión técnica vehicular con un porcentaje de 70%, seguido de, por ejemplo, las medidas tomadas por el gobierno para facilitar la importación del arroz con un 63%. Esto nos llama la atención y de alguna forma podemos vincular a que ambas medidas tienen algún tipo de incidencia desde la percepción de la población en el costo de vida de las familias, de cómo los hogares se pueden ver beneficiados con estas medidas y eso puede responder a esa visión de tener una mayor aceptación frente a estas dos coyunturas. Vamos a observar otras coyunturas como las medidas tomadas por el gobierno respecto a la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas. Esta es superior al 50%, ¿verdad? Y en esta línea vemos todavía personas que siguen haciendo uso de la mascarilla, ¿verdad? Siguen tomando esta prevención respecto a COVID-19 como una medida para evitar el contagio y que es válida desde algún punto de vista para las personas. Entonces, aunque se ha tomado esta decisión, ya pasa por un tema también de decisión individual de quién quiere usar la mascarilla y quién prefiere no usarla. Pero vemos que hay una medida de un 53% totalmente de acuerdo y algo de acuerdo con respecto a un 39% que está en desacuerdo. Vamos a observar también la coyuntura de la propuesta de vender activos del Estado, que es la más reciente, en este caso en alusión al BCR, a VIXA y a acciones del INS para pagar la deuda pública. Esta ya se presenta con un nivel de acuerdo menor, este está en 40,2%, mientras que la mayoría de la población costarricense está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con un 47%. Vamos a encontrarnos otro punto que se valoró en la encuesta, las medidas tomadas por el gobierno ante el precio de los combustibles. Sabemos que se han hecho propuestas, sin embargo, identificamos que la mayoría de la población se encuentra en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, un 52%. Esto puede deberse a que eventualmente continúa fluctuando el precio de los combustibles y quizás no se visibiliza el alcance que toma la medida ante la población. Y finalmente, el último punto que se evaluó fue las medidas tomadas por el gobierno para aumentar el salario de ministros y viceministros, que es la que tiene un menor nivel de acuerdo con tan solo un 21,3. Aquí aumenta muchísimo más el nivel de desacuerdo y de totalmente en desacuerdo con un 73% que así lo manifestó.
Vamos a identificar las principales consideraciones finales que nos ha brindado este estudio. La población costarricense tiende a tener una afinidad media o baja con la ideología conservadora. Así, un 49,2% de la población encuestada muestra una afinidad media y el 32,1% tiende a tener una afinidad baja o muy baja. Con respecto a el presidente de la República, Rodrigo Chávez, este se observa con una calificación promedio más alta en comparación con el resto de las personas integrantes del gobierno por quienes se consultó en la encuesta. Asimismo, Chávez obtiene una calificación media mayor entre los hombres y personas de 18 a 34 años con escolaridad media y entre quienes tienen una afinidad alta o muy alta hacia la ideología conservadora. Otro de los aspectos que identificamos como hallazgo de este estudio es que la institución que recibe mejor calificación por parte de las personas encuestadas es justamente la Caja Costarricense de Seguro Social. Seguido vamos a encontrar el Poder Ejecutivo. Las instituciones con las peores calificaciones son los sindicatos y los partidos políticos. Finalmente, en cuanto a la gestión de la política exterior, la mayoría de la población encuestada señala que el gobierno debe concentrarse más en los problemas internos que en los problemas de otros países. Asimismo, manifiesta que el país solo debe mantener relaciones con países que respeten los derechos humanos. También se ha encontrado que al momento de aplicar la encuesta, casi un 65% de las personas encuestadas consideraba que el gobierno posee la capacidad de dar solución a los problemas nacionales. En cuanto a diversas medidas o decisiones realizadas por la administración Chávez Robles durante sus primeros 100 días, las personas encuestadas muestran estar de acuerdo en mayor medida con aquellas relacionadas con la revisión técnica vehicular y la importación del arroz y la eliminación del uso de la obligatoriedad de la mascarilla. En contraposición, nos hemos encontrado que hay algunas otras en las que la población está en desacuerdo, por ejemplo, con la venta de activos nacionales como el BCR, INS, VIXA, para el pago de la deuda pública, las acciones adoptadas ante el precio de los combustibles y finalmente la decisión de aumentar el salario de los ministros y viceministros. Aquí, bueno, pueden encontrar nuestros datos de contacto en caso de que deseen ampliar la información o quieran algún material adicional respecto a la encuesta. Muchas gracias a las personas investigadoras que realizaron este estudio. Le vamos a solicitar a Laura Solís y José Andrés Díaz que por favor realicen un resumen de 1 minuto cada uno para los efectos que necesita la prensa asistente. Gracias. Sí, para dar el minuto de cierre, me gustaría destacar 2 datos. Primeramente, que se observa que para 2/3 partes de la población encuestada hay un nivel de acuerdo o muy de acuerdo con la capacidad de respuesta del gobierno frente a los problemas nacionales. Esto es bastante usual durante los primeros meses de gestión, lo cual es de esperarse también, pero creemos de relevancia el poder analizar lo que es la coyuntura política como un ejercicio académico que permite visibilizar el acontecer del país. Para nuestro equipo desde IDESPO es importante dar este avance en general de la valoración del gobierno como tal. Y esta herramienta de la encuesta nos permite emplear estos instrumentos, estos resultados para poder identificar las valoraciones de la población costarricense en torno a temas de relevancia como son los abordados en este estudio. En este sentido, estas opiniones pueden ser consideradas desde la gestión del mismo gobierno, dando relevancia en general a todas las opiniones, a todas las posiciones que ha adoptado la población costarricense sobre los temas abordados. En cuanto a la valoración del gobierno, las instituciones y la cultura política del país, quisiera iniciar, bueno, destacando que la población costarricense mantiene una afinidad hacia la ideología conservadora, pero media baja, aunque no es estrictamente comparable con los datos que habíamos recolectados en el 2017, como indicado anteriormente, sí podemos al menos estimar que no han habido grandes cambios en cuanto a los valores de la población costarricense en este sentido. Siendo esto
la figura de el presidente de la República, Rodrigo Chávez, es la que tiene mayor valoración, ¿verdad? O una calificación mayor por parte de las personas encuestadas en comparación a otras figuras del gabinete. Recibe un mayor apoyo o una calificación media mayor entre personas jóvenes de 18 a 34 años, entre hombres y personas con educación secundaria o media, y aquellas personas que cuentan con algún nivel de afinidad hacia la ideología conservadora alto o muy alto. En cuanto a las instituciones públicas, encontramos que la Caja Costarricense de Seguro Social tiene la valoración más alta entre aquellas que hemos consultado, seguida por el Poder Ejecutivo. Y las instituciones que presentan una calificación más baja son, bueno, los sindicatos y los partidos políticos. Aquí sigue una tendencia usual en otros estudios que ya se han identificado, tanto realizados por, bueno, la Universidad Nacional y otras universidades públicas, de que son organizaciones que presentan bajos niveles de o legitimidad o credibilidad ante la población costarricense. Como cierre de esta presentación de resultados, quiero resaltar el hecho de que a escasos 5 meses de haber asumido el Ejecutivo, el gabinete actual con el presidente Rodrigo Chávez a la cabeza, todavía este cuenta con una valoración positiva, en particular de parte de sectores que se podrían señalar afines a posturas conservadoras. Este dato, que apunta a un cambio significativo en los parámetros de la cultura política costarricense, ha de llamar a la reflexión, pues no solo puede explicar en parte ese apoyo a la actual administración, sino que enfatiza el carácter personalista de este estilo de hacer política, lo cual plantea claros desafíos a la democracia. Ni que se diga de un posible sesgo hacia cierto enclaustramiento nacionalista común en las posturas conservadoras que se decantan por el aislamiento o desentendimiento de los asuntos regionales y mundiales. En la misma línea, el hecho de que instituciones públicas como la Caja Costarricense del Seguro Social mantengan una calificación positiva en el imaginario de la ciudadanía entrevistada se liga con el desacuerdo mayoritario respecto a la venta de activos estatales, como el BCR o el INSS. Esto no solo puede estar revelando niveles de afección o de querencia hacia la institucionalidad del Estado de Derecho, que ha dado bienestar a las gentes de este país, sino que parecen asomos de cierta contrariedad en la ciudadanía por iniciativas que contradicen el sentido común, ya que no termina de quedar claro cuál pueda ser el beneficio para el pueblo costarricense con la postura del gobierno por deshacerse de activos altamente rentables. En definitiva, esas ambivalencias en torno a las diversas medidas que ha tomado el Ejecutivo en estos meses pueden ser una prueba de fuego, tanto para un estilo de gobierno que trata de ganar legitimidad, como para una agenda político-económica que sigue y profundiza las tendencias de las últimas décadas, las cuales contradicen la historia previa de construcción de institucionalidad y cultura democrática, inclusiva, participativa y solidaria de la Costa Rica de la Segunda República. Para concluir, quiero hacer y reiterar el agradecimiento al equipo de investigación de Umbral Político, al equipo técnico de nuestro Centro Tecnológico de Investigación Social, el CETIS, a los grupos de estudiantes que participan en las diversas tareas, como la recolección de información, realización de entrevistas, que están en la base de la encuesta, y a todas las personas que generosa y responsablemente también brindaron parte de su tiempo para contestar las entrevistas. También a la Oficina de Comunicación de la UNA, que nos facilita estos eventos, y a todos ustedes, periodistas, que con su quehacer ayudan a difundir esos trabajos y a generar posiciones críticas y propositivas en la ciudadanía costarricense. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Norman Solórzano, Laura Solís y José Andrés Díaz del Instituto de Estudios Sociales en Población por la presentación de estos resultados. Vamos a abrir la fase de preguntas. Tenemos una manita levantada. Adelante.
Buenas, soy yo, supongo. Sí, Musal, Musal. Musal. Aparece como Musal. Sí, mi nombre es Mauricio Muñoz, el diario El Mundo. Tengo una duda. Me parece que la presentación tiene un sesgo ideológico completamente marcado, donde se establece que el conservadurismo de per se es algo malo, que daña a la sociedad, que daña a la democracia, y después, en la conclusión final que hacen, dicen que el gobierno, al estar apoyado mayoritariamente por personas conservadoras, es un riesgo para la democracia. Me parece que la presentación, como les digo, tiene un sesgo ideológico muy marcado. Incluso se podría haber hasta manipulado la presentación en torno a que el conservadurismo es malo, como lo dijeron casi en la primer párrafo de la presentación, y luego toda la presentación viene en el sentido de malo el conservadurismo, y al final hacen la conclusión de que el presidente Chávez, el gobierno, es apoyado por el conservadurismo, entonces eso es un peligro para la democracia. Me parece que la presentación va dirigida en un léxico de izquierda, casi que muy marcado, proponiendo o estableciendo, incluso de previo, que el conservadurismo como tal es malo. O sea, no entiendo esa relación en vez de presentar una encuesta dando datos y resultados sin manipular la información brindada. Muchas gracias, don Mauricio. Si usted nota la definición de conservadurismo que nosotros utilizamos, que como se muestra en el documento, es la que desarrolla un Brusino y se adapta para Costa Rica por un investigador independiente de nosotros, no tiene una valoración de que el conservadurismo sea positivo o negativo. El conservadurismo simplemente es una disposición a facilitar o no aceptar los cambios en una sociedad. Entonces, las personas, digamos, más o menos conservadoras se miden sobre su disposición a aceptar o no cambios. Y ellos proponen la escala, como les decía anteriormente, ya había sido probada, ¿verdad?, independientemente para Costa Rica y que también hemos sido utilizadas en otros momentos. Y a partir de ahí realizamos la obtención de los datos y revisamos los elementos. Hacemos unos cruces de variable, como usted observó, ¿verdad? En cuanto a la valoración del presidente, como les hemos hecho en otras ocasiones, para poder conocer apoyo, ¿verdad? Ya sea, bueno, en este caso de calificación presidente o de intención de voto o de calificación de otros gobiernos anteriores utilizando género, edad, nivel de escolaridad y bueno, y la escala de ideología de la encuesta, que en este caso fue conservadurismo, en otros momentos hemos usado disposición al autoritarismo, ¿verdad? Otras. Simplemente estamos extrapolando los datos. Incluso si usted nota, los resultados dicen que más bien que la población costarricense tiende a tener una baja disposición hacia el conservadurismo. Y que eso lo venimos rastreando, que se mantiene así desde el 2017, que por lo menos desde el IDESPO realizamos la investigación. Eso es lo que se puede, digamos, como desprender de los datos. Hay algunas inferencias adicionalmente que uno podría de ahí retomar respecto a, por ejemplo, si la disposición del conservadurismo ayudaría o no, ¿verdad?, a ver si se aceptan o no cambios. Por ejemplo, con la disposición de bajo conservadurismo en Costa Rica, uno podría inferir que la población estaría más inclinada o más fácilmente inclinada a aceptar cambios importantes en el funcionamiento o en la gestión del sistema político, como sería la venta de activos del Estado, pero curiosamente tenemos que la situación puede ser contraria. Necesitamos más investigaciones, ¿verdad?, y más análisis para tratar de explicar este elemento, pero no estamos estableciendo por lo menos en la definición que utilizamos, una disposición del conservadurismo como si fuera algo positivo o algo negativo. Doña Maribel. Adelante, don José Manuel. Gracias, muy buenos días. Quería preguntarle puntualmente a los cientistas sociales, cuando hablan de conservadurismo, ¿podría uno llegar a que es sinónimo de neoliberalismo? ¿Cómo
podrían, para incluso la inquietud del colega del mundo, ampliar un poco más el concepto de conservadurismo, por favor. Sí, claro. Voy entonces aquí a volver a compartir pantalla para... no es, ¿verdad? No es sinónimo, no es sinónimo de neoliberalismo. Si observamos que... Bueno, vamos a regresarnos. Hablamos de afinidad, ¿verdad? Una ideología conservadora que, como decía, es un constructo que se asocia con la necesidad de sostener el status quo, ¿verdad? De evitar cambios. Incluso si eso lleva a limitar en toda medida las libertades sociales de ciertos grupos en beneficio de otro más poderoso, porque nuevamente los autores lo ponen con esta disposición, ¿verdad? A defender lo establecido a toda costa. Lo establecido podemos considerarlo correcto o incorrecto, esos son valoraciones ya personales. Yo podría pensar que la caja, bueno, hablando de que salió con alta calificación, es algo que yo tengo que defender a toda costa, aunque eso signifique limitar las libertades o los beneficios de otros grupos, ¿verdad? O para favorecer a algunos otros sectores, por poner un ejemplo entre los mecanismos, ¿verdad? Cognitivos que podrían estar detrás. Por lo que cualquier intento de cambiar los valores, ¿verdad? Que se consideren tradicionales, cualquiera que esto sea, ¿verdad? Porque cada sociedad tiene de valores tradicionales distintos, es observado como una amenaza al orden establecido, siendo algo que debe evitarse a toda costa, ¿verdad? Por las personas que tienen esta ideología conservadora. Entonces, eso va a depender de cuáles yo considero que son mis valores tradicionales y los valores que estoy defendiendo. Eso puede variar de persona a persona. Algunas personas podrían ver valores, no sé, más asociados con la autoridad, otros más asociados con la libertad, otros pueden considerar los valores más asociados a, no sé, al mercado. Lo que yo considero que son los valores tradicionales que debo defender y qué facilidad o no tengo para aceptar cambios respecto a eso con la realidad social. Es lo que la escala busca medir. No estamos haciendo, la escala no busca hacer una valoración de que si lo que yo considero, ¿verdad?, como valor tradicional o valor a defender es positivo o negativo, sino que estoy tanto dispuesto, por así decirlo, ¿verdad?, a utilizar una oposición férrea, incluso de restringir, ¿verdad?, o atacar a otros grupos para defender aquello que yo considero que debe mantenerse. Nuevamente, eso es indiscutible, ¿verdad?, sobre qué es lo que se puede mantener, y eso va a variar de persona en persona, pero no es un asunto si el conservadurismo o qué conservar, ¿verdad?, sea positivo o negativo, sino es nuevamente una disposición hacia la idea, ¿verdad?, hacia este constructo de conservar, ¿verdad?, sea esto lo que nosotros consideremos que es. Por eso no estamos hablando aquí de un conservadurismo de derecha o un conservadurismo de izquierda o un conservadurismo sexual, ¿verdad? Además, la escala sí tiene algunas preguntas que están relacionadas porque los autores, pueden leer, los invito, los artículos de Brusino, ¿verdad? El trabajo de Sánchez Campos, que son buenos psicólogos políticos, establecen que después de hacer una serie de investigaciones y prueba de ítems, estos son ítems que más fácilmente se asocian a estas ideas, ¿verdad?, de mantener un status quo, cualquiera que esto sea. Pero no es nuevamente la idea de establecer cuál es este status quo que queremos defender. Entonces, con eso habré podido aclarar las preguntas que se tienen. Muchas gracias. Doña Maribel, Continúo. querría perdón, mejor después, sobre el mismo Adelante, tema. José Manuel. Significa entonces, en conclusión, de que la gente está abogando mayoritariamente por el status quo. Y eso me lleva también a otra pregunta. Cuando vemos el bajísimo perfil y credibilidad de los partidos políticos, ¿significa que los partidos progresistas o beligerantes o de izquierda también están de capa caída? No, don José Manuel, más bien los datos se observan que por ejemplo, Costarricense tiene una tendencia media o media baja hacia la ideología conservadora, es decir, a defender lo que se considere como el status quo establecido. Si queremos hacer una lectura diferente, digamos que hay bastante disposición a aceptar cambios.
¿verdad? Más fácilmente una disposición a aceptar cambios, no está de la mayoría de la población. Y tal vez por eso, por ejemplo, nuevamente, hipótesis, porque necesitamos profundizar en las investigaciones, ¿verdad? Eso es solamente una primera muestra de los datos. Uno podría entenderse por qué la valoración tan positiva que ha tenido el gobierno de Rodrigo Chávez al inicio. Bueno, las personas están deseosas, ¿verdad?, de un cambio, y este podría ser construido o visualizado al momento como este cambio. Curiosamente, nos encontramos que, aunque es alto, ¿verdad? Como quedó, demostró en el estudio, la calificación que se le da a Rodrigo Chávez es en general bastante alta por los estudios. Curiosamente, aquellas personas más dispuestas a observar, a conservar el status quo le dan una mayor valoración. Entonces, eso es tal vez un poco contradictorio y habría que entrar a analizarlo con mayor profundidad, porque si el gobierno se presenta como un cambio, como algo diferente, ¿verdad? Como una opción que viene distinta de los partidos tradicionales, nos estamos encontrando que las personas más dispuestas a defender lo tradicional están dándole una mejor calificación al gobierno. Eso puede parecer contradictorio, ¿verdad? En un primer momento, por eso es necesario profundizarlo, pero también los seres humanos presentamos este tipo de contradicciones, ¿verdad? Normalmente. Estos son por eso unos primeros datos, ¿verdad?, de presentación de los datos recogidos con el estudio. Nuevamente, como todos los trabajos que hacemos en IDESPO, posteriormente ya requiere un análisis más exhaustivo, unas publicaciones académicas que lo respalden, que discutan, ¿verdad?, y lo observen, pero no, sigo insistiendo, no es una valoración de que si esto es bueno o si esto es malo, o si el que hacer el gobierno ha sido bueno o si el que hacer el gobierno es malo. Lo que nos interesa aquí observar es pues, cuál es la consistencia y la asociación de diferentes características demográficas, sociales, o de valores relacionados con la cultura política, presentan algún tipo de vínculo con las percepciones de la población. Algunos pueden parecer, por así decirlo, obvios, otros, como en estos casos, parece incluso que son contraintuitivos. Como investigadores esto nos llama la atención, ¿verdad? Y es donde uno dice uno debería, ¿verdad?, como explorar, porque un gobierno que se presenta y ha mantenido un discurso y se puede observar como diferente a la línea tradicional, parece que recibe mejor calificaciones por aquellas personas que están más dispuestas a defender lo tradicional. ¿Eso es bueno, eso es malo? No sé, no es nuestra intención aquí juzgarlo, sino llamar esa atención que es necesario para poder comprender pues, el comportamiento y los valores de la sociedad costarricense, que sabemos que tenemos cada día un comportamiento político más complejo, ¿verdad? Y con este tipo de estudios es lo que queremos darlo o ayudar más bien a esclarecerlo. Gracias. Continúo con la palabra Gerardo Ledesma. Adelante. Muchas gracias. Bueno, haciendo alusión a los dos comentarios anteriores, me parece de gran importancia valorar que antes este tipo de encuestas se realizaban una vez que se había realizado un debate público donde había mayor información para la percepción de la población. Sin embargo, la ausencia del debate público yo creo que ya debería estar cumpliendo cerca de 2 décadas, ¿verdad? Entonces, también hemos visto como parte de la misma prensa, que es empresa privada, tiene cierta intereses sobre cierta información. Por ejemplo, ahorita no se ha hecho campaña sobre el consentimiento informado ni efectos adversos. Si hacemos una encuesta sobre estos temas, es muy posible que gran parte de la población no tenga esta información ni tampoco sepa que se podrían estar cometiendo delitos de lesa humanidad en el país. Las universidades, a través de esas inversiones que hacen como encuestas, ¿no cree que debería también proponerse o procurarse debates públicos sobre estos temas para que estas encuestas, que son realmente una fotografía del momento, ¿verdad?, pues tengan mayor realidad social, ya que si no, de lo contrario, lo que se tendría es una percepción de una desinformación de la población. Entonces, a mí me preocupa mucho que esto pues sirva, ¿verdad?, como se ha utilizado en gobiernos anteriores, que esto no es tampoco una realidad aislada. América Latina lo viene viviendo, donde
¿qué te digo? Se evita el debate público precisamente porque muchas ideologías pues podrían quedar sin fundamentos. Entonces, esta radiografía que tenemos ahorita es una percepción real o es una percepción de la desinformación que también tenemos en el país, ¿verdad? Gracias. Sí, bueno, en general, don Gerardo, comentarle que las percepciones son algo que se construye, están en constante construcción. Entonces, lo que la persona piensa hoy no necesariamente lo va a pensar dentro de un mes o lo va a pensar dentro de un año. Estas percepciones pueden ir variando en el tiempo, también dependiendo de lo que se quiere valorar a través de los instrumentos de recolección de los datos. Y después, bueno, con una amplia experiencia ya de décadas, Perdón, ah, sí, perdón, Laura, no es referencia a esta parte de la percepción, pero sino la necesidad de un debate público en distintos temas país antes de hacer un tipo de análisis, porque este análisis sería como decir una obra de arte sobre papel crepé. O sea, no es una realidad palpable porque la gente no tiene la información para poder opinar sobre muchos temas. No hay debate público. Al no haber debate público, la percepción que la tiene la gente es la que le ha vendido la prensa. Y sí, esto es tal vez muy si me deja peligroso. terminar de responderle con mucho gusto Adelante. para finalizar la idea. Bueno, IDESPO con gran trayectoria amplia en la recolección de datos ha venido estudiando las percepciones y sabemos cómo se construyen las percepciones. En esta línea, los medios de comunicación son una fuente o una referencia para construir percepción, pero no es la única. Las personas también la construyen a partir de experiencias, de opinión propia, de conocimiento. Por eso incluimos, por ejemplo, características sociodemográficas que nos pueden ayudar a identificar perfiles de las personas encuestadas. De esta forma, entender asimismo, por ejemplo, con lo que es el indicador de conservadurismo, cómo es el comportamiento a partir de ciertas características de la población y por qué acercarnos a la forma en la que se construyen esas percepciones. En esa línea, creo que hay diferentes fuentes de información para la construcción de percepciones. El Estado, en este caso la gestión actual, pues también tiene su estrategia de comunicación y da a conocer a la ciudadanía diferentes decisiones que se van tomando. Y esa es una fuente de información. Los medios de comunicación también cumplen un rol como tal, ¿verdad? Dan cobertura a diferentes temas de interés nacional, pero hay un punto que sí es importante de lo que usted señala, la necesidad de que la ciudadanía tenga información confiable, ¿verdad? Que en este caso también sea información actual sobre los temas, pero eso pasa por un interés de cada persona, de qué tanto me quiero informar sobre el acontecer nacional, de lo que estoy ocurriendo y de la posición que quiero tomar sobre estos temas. Van a haber diversas posiciones, nunca la población va a estar al 100% de acuerdo con algo, por ejemplo, siempre va a haber diversas posiciones y hay que tratar de entender el por qué las personas toman esa posición. En esa medida también hay esa responsabilidad individual de conocer el acontecer nacional, de tomar posiciones porque somos sujetos políticos y de alguna forma muchas veces pensamos que ese tema de la política atañe únicamente a quienes tienen cargos políticos, a quienes están dentro de instituciones públicas, a quienes tienen un rol que cumplir en toma de decisiones y nos dejamos nos distanciamos, nos quedamos un poco de lado de esas posiciones que se podrían tomar cuando la ciudadanía también es un sujeto político. Tal vez Quisiera aportar rápidamente para... tal vez a la inquietud de don Gerardo, disculpe José, para decirle que me parece que tiene mucha razón don Gerardo cuando señala esta urgencia de que se plantee un debate público por tantos y tantos temas de interés para nuestro país. En eso compartimos con lo que señala don Gerardo. Y al respecto, debo enfatizar que como universidades asumimos ese compromiso y por tanto constantemente, por ejemplo, desde la tarea misma que hace el instituto, estamos ofreciendo también elementos, insumos para tomadores de decisiones, para público en general,
muchas veces mediado a través de este noble trabajo que realicen ustedes, los periodistas, ¿verdad? De transmitir la información. Y en ese sentido, puedo mencionar, hace 2 semanas estábamos presentando también resultados sobre análisis de universidades. La semana anterior también la Oficina de Comunicación convoca otras conferencias de prensa sobre temas de coyuntura, aspectos de la economía, aspectos que tienen que ver con la salud. O sea, constantemente estamos aportando porque es la tarea para responder también a esa necesidad de contribuir al debate público. Y yo creo que ese aspecto sí es muy importante. Y como universidades, además, constantemente, y ustedes lo saben, estamos planteando también debates, conferencias, mesas. Bueno, ahora necesitamos que esto también logre también permear los distintos espacios y logre llegar a los distintos públicos. Por eso también enfatizaba el agradecimiento a la labor que realizan para poder transmitir también estas cuestiones que, como bien dijo José Andrés, es eso, es una fotografía. Ahora bien, trabajemos sobre ella. José. Sí, así brevemente, para complementar la respuesta, pues don Gerardo plantea unos temas que me parecen sumamente interesantes y cuando uno trabaja haciendo estudios de opinión, uno le gustaría preguntar todo. Desgraciadamente, ¿verdad? Los estudios de opinión tienen unos límites, ¿no? Por ejemplo, sabe que la encuesta no debe durar más de 10 minutos porque si no las personas no te la contestan, ¿verdad? Y demás. Eso hace que al momento de plantearnos un estudio de opinión como este, tenemos que hacer una serie de revisiones. ¿Qué temas han aparecido más en distintos medios de comunicación tradicionales o en redes sociales? ¿Cuáles parecen estar más en la discusión, verdad, cotidiana, verdad, de las personas? O en otros estudios hemos mostrado que a pesar, ¿verdad?, de esta idea, y no podemos, ¿verdad?, descartarla de que, por ejemplo, los medios de comunicación son una fuente todavía muy importante para que las poblaciones pongan su opinión. Hemos encontrado que sobre todo lo que se llama la socialización política primaria, que es la discusión día a día, boca a boca, ¿verdad?, con mis amigos, mi familia, mis vecinos y vecinas, es lo que parece que está teniendo mayor incidencia en la formación de la opinión política personal. Como investigadores e investigadoras, eso es un reto porque es muy difícil, ¿verdad?, mapear y mostrar cómo se están realizando esas discusiones. También, tal vez solo recordarles que las encuestas es simplemente uno de los muchos insumos de investigación que desde el IDESPO realizamos. Por el tema, por ejemplo, de la pandemia del COVID-19, de las medidas de seguridad, la gestión de la pandemia y demás, ya tenemos varios resultados de investigación publicados, bueno, creo que por lo menos ya uno que ya salió publicado sobre las medidas adoptadas en Costa Rica en comparación a otros países centroamericanos y ya tenemos otros finalizados que, bueno, que por ya aspectos que salen afuera, ¿verdad?, de nuestro control, todavía no han sido formalmente publicados en espacios académicos, pero que han sido socializados en redes, perdón, en mesas redondas virtuales, ¿verdad? Y en otros tipos de espacios que hemos participado con colegas, incluso a nivel latinoamericano. Para solamente como constatar que esto es solamente parte, ¿verdad?, de la tarea que tanto desde el Programa Mundial Político como desde otros programas del instituto hacemos para tratar de, pues, comprender el comportamiento de la población costarricense y cómo se ha ido evidenciando, digamos, este accionar de esta administración pasadas ha podido tener incidencia en el mismo. Yo comparto nuevamente siempre que es muy bueno tener la mayor discusión política, ¿verdad?, de los asuntos públicos desde las universidades públicas que lo hemos tratado. Hace una semana, ¿verdad?, discutimos el tema, o hace 2 semanas, de participación política, ¿verdad?, y cómo las universidades públicas podríamos incidir, ¿verdad?, o incentivar en una mayor participación política o social, convocado por la Vicerrectoría de Extensión, mesas de análisis bueno, del comportamiento electoral o incluso la propia pandemia, pues hemos tenido varias este año, pero creo que aún así la sociedad requiere muchísimo más discusión, ¿verdad? Yo en eso lo comparto. Gracias. Luis Álvarez de la redacción pregunta: en comparación con la encuesta realizada el 31 de mayo sobre las expectativas de la población
sobre la administración, donde se indicaba un 68% de alta expectativa, y esta encuesta, donde recibe 7.81, hay una correspondencia. ¿Cómo se interpreta esta aceptación tan alta de la figura del presidente? Sí, en general se puede mencionar que según los datos que observábamos tanto en la encuesta de mayo como en la actual, vamos viendo que hay una valoración bastante positiva en general de la gestión del gobierno, y cuando se destacan los datos en relación con figuras específicas o cargos específicos, el presidente es el que tiene la mejor valoración. Esto suele ser bastante usual al inicio de una nueva gestión, ¿verdad? Venimos de un proceso electoral donde el presidente Chávez ganó la elección con un apoyo de un grupo, una parte de la población costarricense. Entonces, ese apoyo se mantiene, tiene un reto durante toda su gestión, y es el mantener ese apoyo de la población costarricense. Entonces, creo que desde esa línea, él ha tenido su estrategia, su forma de comunicación, de enlace con la población costarricense para tratar de mantener esa visión positiva, pero también de tener un apoyo a su accionar, ¿verdad? Porque en sí no es solo esa imagen que proyecta, sino también tiene que haber una concordancia con su accionar y su toma de decisión. Cuando no hay un diálogo adecuado con la población, hemos notado en gestiones anteriores, y la teoría también lo plasma así, que hay desacuerdos o hay una menor aceptación respecto a la toma de decisiones. Y es importantísimo para la gestión ese apoyo de la población costarricense. Maribel. Maribel, perdón, Maribel, solo un dato más. Ese nivel de aceptación, obviamente, como usted dice, tiene que ver mucho con la correspondencia de acciones. Bajo su experiencia, ¿qué tanto podría durar esa, digamos, esa luna de miel, así entre comillas, entre presidencia o administración y el pueblo? Porque así a golpe de memoria no recuerdo un nivel de aceptación tan alta de un presidente desde hace mucho tiempo, desde hace muchas administraciones. Gracias. Mil disculpas, es que hoy esta computadora no se me está jugando sucio y se me queda pegado el micrófono. Sí, bueno, esto es una administración tal vez un poco atípica respecto a, digamos, como a la duración. Todavía estamos al inicio. En otros casos, la administración anterior siempre iniciaba o ha iniciado con una nota, una valoración que uno puede considerar relativamente alta, pero tal vez no como con estos niveles. Hay distintos factores que uno en este momento podría plantear como hipótesis, pero que es interesante, como decía anteriormente, que hay que profundizar. La idea del cambio, ¿verdad?, que presenta la administración podría ayudar a entender, ¿verdad?, porque esta población quiere o le da, ¿verdad?, esa confianza y esta calificación tan alta, a pesar de que es crítica con algunas de las medidas que se han adoptado en estos primeros 100 días. Curiosamente, como mencionaba anteriormente, las personas también con valores altamente más conservadores, ¿verdad?, menos dispuestas a esta idea de cambio, parece ser que más lo están apoyando. Nuevamente, eso no quiere decir que el gobierno sea, ¿verdad?, o no sea conservador, sino cuál será la lectura que las personas estén dando. Igual las personas jóvenes, que es donde está también uno de, se concentran las calificaciones más altas, podrían observar, ¿verdad?, en esta administración, o más que todo en la figura del presidente Rodrigo Chávez, algo distinto de lo que han vivido a lo largo de los últimos 20 o 30 años, ¿verdad?, de su vida. Y eso podría estar ayudando a tener esta, ¿verdad?, esta mayor valoración positiva. ¿Cuánto podría durar? Eso es muy difícil, ¿verdad?, de estimar. Como Laura mencionaba, va a depender, bueno, primero del accionar que tenga la actual administración, que se mantenga, digamos, haciendo acciones que la ciudadanía considere que son pertinentes o valiosas o adecuadas, ¿verdad?, para su bienestar. También pueden ser otros elementos, ¿verdad?, las estrategias de comunicación que ha usado el gobierno, que tanto le puede seguir funcionando, ¿verdad? Cómo van a resolver algunos otros conflictos que se presenten, ¿verdad?, normalmente. Al momento, por ejemplo, ha habido, podemos llamar, algunos amagos, ¿verdad?, de protestas sociales o de huelgas, pero todavía el gobierno no ha tenido que
que enfrentarse a un nivel como, por ejemplo, las huelgas de educadores, ¿verdad? Del 2014, con el que inicia Luis Guillermo Solís la administración, o la huelga del Movimiento Nacional, ¿verdad? Del 2019, si la memoria no me falla, ¿verdad? De la administración de Carlos Alvarado, por poner unos ejemplos. Tiene otras herramientas, ¿verdad? Como leyes, ¿verdad? Que regulan la huelga y los movimientos sociales que tal vez le faciliten la manera de gestionar ese tipo de conflictos. Por eso todavía habría que esperar. Sería para mí apresurado, ¿verdad? No tendría los datos para poder decir si es algo que van a poder mantener durante los próximos 3 o 4 años, o que durará, no sé, de aquí hasta diciembre, o se potenciará con coyunturas más favorables como el mundial, ¿verdad? La cuestión con la opinión pública de la población costarricense, lo único que hemos podido saber, ¿verdad? A lo largo de las últimas 2 décadas, es que es bastante volátil. Y esa impredecibilidad yo sé que genera incertidumbre para la población en general, y nos genera incertidumbre también a las personas que nos dedicamos a la investigación. Entonces, no podría asegurar o dar un estimado que yo podría, como se dice coloquialmente, ponerle la firma de cuánto puede durar esta calificación positiva, ¿verdad? O si van a lograr mantenerla durante todo el periodo del gobierno. José Manuel Peña, me parece que quería hacer un comentario sobre este tema. Tal vez para agregar nada más un detallito, Adelante. que en general para nosotros y nosotras desde IDESPO es un tema de interés. Venimos ya hace bastantes años realizando esta encuesta de coyuntura, que normalmente la presentamos siempre en el mes de septiembre o a más tardar en el mes de octubre. Entonces, las valoraciones en los próximos años esperamos igualmente realizarlas y ir pudiendo hacer alguna comparación en el tiempo de cómo va cambiando esta percepción o cómo se mantiene esta percepción respecto a el accionar de la actual administración. Gracias, Maribel. Justo lo que dice la señorita o señora Laura. Interesante sería un cuadro comparativo de los últimos 3 o 4 presidentes al llegar a esta etapa para ver, pero muy rápido. Tiene razón don José Andrés, este gobierno con inteligencia absoluta está utilizando la comunicación política en una forma muy acertada, y me hace pensar, como guanacasteco, que soy un poco medio indígena con algunas malicias, que algo hay de copia o de emulación a la extraordinaria capacidad de comunicación que tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé quién de este grupo que está aquí esta mañana tiene o ha tenido la oportunidad de ver las famosas mañaneras con las que arranca a las 7 a.m. el presidente mexicano, con una audiencia impresionante, directa, y que tiene, y lo dice abiertamente, sin ningún reparo, tiene como finalidad informar a su pueblo de lo que está haciendo el gobierno versus la oposición férrea que tiene prácticamente toda la gran prensa mexicana, en la que él dice que ha estado colusionada y corrompida por los gobiernos anteriores a los de él. Pero es impresionante cómo hoy presentó, por ejemplo, una encuesta mundial en donde en primer lugar solo lo supera Moody's y él está en segundo lugar. Y con un poco de tristeza y fachanteo, señaló que el canciller alemán está como en una de las últimas posiciones. Y es todo el producto que la guerra de Ucrania y el gas. Pero yo les invito, como periodistas y ustedes como cientistas sociales, a que hagan el esfuerzo cualquier día de estos a las 7 de la mañana y poner la mañanera de México o de Andrés Manuel López Obrador. Es un fenómeno mediático impresionante y me hace pensar, repito, que algo hay de eso aquí en el gobierno de Zapote, que lo hace regularmente y no le está yendo mal, versus una oposición que, como lo reflejan ustedes en la encuesta, está en la calle y no tiene capacidad de respuesta, está ahí totalmente escondida y sin capacidad de reacción. Les felicito, me encanta ver a la juventud cientista social. Ustedes son los que yo querría ver opinando en los grandes medios
y dos los amigos queridos y compañeros ya un poco fósiles que están perdidos o no ven la realidad. Un gran saludo para IDESPO y la UNA, de verdad, de corazón. Muchas gracias, don José Manuel. Bueno, no, para ser honesto, no he tratado de hacer un análisis sistemático y comparativo, ¿verdad?, de la estrategia de comunicación de Manuel López Obrador con la que está desarrollando en este momento don Rodrigo Chávez. Ciertamente hay mucha arena que cortar y tal vez hay colegas del área de comunicación política más aptos para conversar sobre eso. Yo entiendo, ¿verdad? No presentamos tal vez datos comparativos, tendremos que hacer aquí la salvedad, porque aunque el programa Umbral Político ya tiene más de 10 años de labor, esta línea de trabajo sistemática de todos los años tomar, hacer una encuesta, ¿verdad?, digamos, de valoración pre-inicio de gobierno y después las encuestas de coyunturas anualmente. Iniciamos, digamos, inscribimos el proyecto, iniciamos la actividad en el 2018. Entonces tenemos datos que podemos mostrar, ¿verdad?, y comparar el 2018, ¿verdad?, a la fecha, y que podemos proporcionarlos si así lo desean. Por ejemplo, para la primera encuesta de coyuntura del 2018, ya la valoración de Carlos Alvarado había bajado o estaba en una nota media de 5.1, si no veo mal aquí el dato, ¿verdad? Que es una valoración, bueno, depende de cómo lo vamos a observar, ¿verdad? O negativa, si uno lo piensa en la escala de qué pasa a la escuela o no, ¿verdad? O es una de media, ni positiva ni negativa, ¿verdad? Justamente el valor central. Por eso llama tanto la atención que después de 100 días de gobierno ya Rodrigo Chávez siga manteniendo esa valoración. Hay muchos elementos que pueden estar explicando, los eventos en que ha tenido que enfrentar uno u otro, la forma, ¿verdad?, en la que llega a la presidencia de la República. Bueno, en el caso de Carlos Alvarado y Rodrigo Chávez, ambos llegan mediante segunda ronda, pero contra quién se estaban enfrentando, cuál fue el tipo de coalición que se formaron para llegar. También cómo ha cambiado, ¿verdad?, la ciudadanía. No tenemos exactamente la ciudadanía del 2018 a la del 2022, los desgastes que se ha tenido o los cambios con la relación de las élites políticas, ¿verdad? Y demás son aspectos que hay que entrar a considerar, y que de hecho, como parte del programa, en el momento vamos a esperar ya tener un análisis robusto, por eso, de los últimos 4 o 5 años de los cambios en las opiniones de la valoración pública sobre las instituciones de gobierno, y cómo puede tratar de ser explicado bajo distintos aspectos, como puede ser la afinidad hacia la ideología conservadora que presentamos hoy, o hacia las disposiciones autoritarias como presentados en otro momento, o hacia la fortaleza o estabilidad democrática, ¿verdad?, que también hemos presentado datos, la defensa de derechos humanos, ¿verdad?, y demás. ¿Qué tratan de hacer eso? Mecanismos explicativos que nos acerquen a entender por qué las personas en la población costarricense estamos opinando como estamos opinando, y por qué se da todavía esta volatilidad y estos cambios, y en algunos casos resultados que podríamos pensar que son, llamémoslo así, como extraños, ¿verdad? O que no son, que no reflejan lo que uno podría llamar que es el sentido común, ¿verdad? O lo que uno ve en la calle. Pero bueno, y también todos estamos sesgados, ¿verdad? Como igual los instrumentos de investigación tienen sus limitaciones, ¿verdad? Y todos, el proceso de colección de datos tiene su sesgo, pues nuestras vivencias personales, ¿verdad?, también va a estar sesgados en nuestros círculos de vivencia y demás. Tenemos que buscarnos por eso, salirnos y triangularlo para eventualmente contribuir en el fortalecimiento de la democracia costarricense y de la cohesión social. Creo que finalmente, en por lo que estamos buscando es entendernos, ¿verdad? Para llegar a acuerdos tenemos que entendernos y entendernos qué posiciones tenemos y por qué las tenemos. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con estas posiciones, buscamos respetar al otro, ¿verdad? Y construir un ambiente, o más bien, construir, tal vez ser un poco arrogante, contribuir, ¿verdad?, junto con otros actores sociales, políticos, de la ciudadanía, sociedad civil y demás, a este ambiente de respeto necesario para un país que aspira a ser, ¿verdad?, un edil democrático en la región y a nivel mundial. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, de no ser así, damos por concluida la conferencia de prensa. Invitarles
a la conferencia de prensa que estará realizando la Universidad Nacional el 20 de octubre a las 9 de la mañana. Va a ser en modalidad híbrida, la primera después del periodo de confinamiento, en el Colegio de Periodistas de Costa Rica a partir de las 9 de la mañana para presentar a los estudiantes distinguidos de la Universidad Nacional. Posteriormente les estaremos haciendo llegar la invitación, será presencial y también será transmitida por redes sociales. Muchas gracias por su participación y en breve les enviaremos el material a sus correos electrónicos. Que tengan un excelente día.